La idea que les vengo a compartir tiene que ver con educación y jóvenes infractores. No únicamente jóvenes infractores como aquellos que están dentro del sistema penal, sino también aquellos jóvenes que todavía andan por la calle y son personas que están desarrollando su vida cotidiana sin ningún oficio, sin ningún interés, sin ninguna ocupación. Y pues ellos también terminan cometiendo infracciones. Pero antes hagamos un par de reflexiones a partir de estas dos preguntas. ¿Para qué nos educamos? Desde que el ser humano ha caminado por el planeta Tierra, siempre lo ha hecho a partir y se ha desarrollado desde información y datos que hemos producido y que hemos recibido. Nosotros generamos información y datos desde que estamos en el vientre de la madre. Nosotros, con los latidos del corazón, con las vibraciones que sentimos desde fuera de ese ambiente que es tan agradable como es ese medio acuoso cuando no hemos nacido todavía, nosotros desde ahí ya empezamos a tener un intercambio de información. Piensen en el hombre primitivo por un instante. Imagínense que es un lunes a las 8 de la mañana y usted es un hombre primitivo y resulta que usted está en un mundo del que no conoce ni el significado ni el significante. Es muy angustiante y seguramente fue muy angustiante para él no poder ubicarse desde lo que estaba ocurriendo. Por eso la pregunta, ¿para qué nos educamos? Es para el cuidado. En principio para el cuidado de sí, para el cuidado de nosotros mismos, de cada una y cada uno de nosotros, para el cuidado de nuestros pensamientos, para el cuidado de cómo percibimos el mundo, el contexto en el que nos desarrollamos, la vida, los problemas, las situaciones, el futuro, cómo interpretamos el pasado. También lo hacemos por el cuidado del otro. Lo hacemos por el cuidado del otro en relación con la manera en que yo construyo con las demás personas. No basta con la presencia de las otras personas. No basta con tener a alguien simplemente al lado. Lo que importa es aquello que construyo con las personas que tengo al lado. Y los educamos para el cuidado del mundo, porque el mundo también es un quién. El mundo como proyecto hoy en día, si lo revisamos, probablemente vamos a encontrar muchas fallas, pero también vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Por eso el mundo es un quién también. Y básicamente nos cuidamos por el futuro y por la humanidad. Esto tal vez lo hemos escuchado muchas veces, hablar de la humanidad y hablar del universo, ese tipo de términos a veces sentimos que nos quedan grandes, pero eso tiene que estar dentro de nuestra concepción del mundo y de la vida. La otra reflexión, ¿cuál es? ¿Cómo nos educamos? Básicamente hay dos grandes fuentes de la manera en que nos educamos. Y una es toda la información social de la que hacía referencia hace un momento, y esa información social tiene que ver con dónde nazco, con quién estoy, con quién intercambio, a quién escucho, a quién veo, quién es mi referente, a quién sigo, con quién comparto ideas, y todas las personas no recibimos la misma información social, eso es una obviedad. Pero nosotros a lo largo del desarrollo de la humanidad nos acostumbramos a que tenemos categorías, ¿sí? Hay categorías en todo sentido, hay tipos de personas, tipos de lugares, y resulta que cuando las personas creen que son afortunadas por haber nacido en un contexto tal vez más consumista, pues de pronto es mejor que uno que no lo es. Pero eso es muy relativo, y eso es lo que nos lleva a la otra fuente de información, que es la académica, porque es información más estructurada. Cuando estas dos fuentes hacen match entre ellas, empezamos a construir desde que estamos chicos toda nuestra cosmovisión, es decir, la manera en que interpretamos el mundo que nos rodea. La cosmovisión en los seres humanos, recuerden, que es la manera en que nosotros percibimos, pero también cómo interpretamos lo que nos sucede, lo que nos ocurre. Eso nos lleva como sociedad, y como hablaba hace un momento en esos pasos, a un tema de civilidad. Y la civilidad es aquellos acuerdos que hemos hecho como cultura y como sociedad, que también son nuestro patrimonio, en relación con el modo de ser y estar en el mundo. Estas dos fuentes nos generan el modo de ser, el modo de estar y el modo de coestar en el mundo. Cuando una persona es calificada entre los 14 y los 28 años como alguien infractor, pues decimos, ¿y qué pasó con todo esto? Nos preguntamos, ¿y cuál fue la información que recibió? O sea, ¿cómo fue que lo educaron?
Porque a veces creemos que el problema está ahí y el problema está por dentro. Porque las grandes cosas, recuerden, que inician por dentro. Ahora bien, al otro lado tenemos un producto de esa información académica que recibimos que tiene que ver con competencias, habilidades y destrezas. Entonces, cuando nosotros nos referimos con el título de la charla, Educación para jóvenes infractores, nosotros encontramos que las infracciones típicas, inclusive en el mundo, tienen que ver con hurto calificado, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes. Aquí solamente estoy mencionando 4. Pueden llegar a 50 referencias. ¿Quién comete esas infracciones? Este dato me lo encontré hace poco preparando la conferencia. 96.842 robos de teléfono a nivel nacional. Eso significa 399 celulares robados por día. Y ese delito está siendo cometido por personas entre los 15 y los 24 años. Cuando yo termine de hablar, se habrán robado 49 celulares en Cali. Ahora bien, aquí yo coloqué este dato que está fresquito, porque acabamos de tener elecciones a los consejos juveniles, y después de todo lo que hemos pasado con los jovencitos de primera línea, pero también con aquellos jóvenes, como mencionaba también ahorita uno de los compañeros, que Pablo Freire refería como los silenciados. Y no es que sean silenciados. Estos personajes, estos jóvenes, no son personas que necesitan que les demos la voz. Lo que pasa es que no los escuchamos. Probablemente no los escuchamos, pero siempre han estado ahí y tienen su propia voz. Llama la atención que solamente el 10% de la población total de los jóvenes en Colombia fueron a las urnas. Pero hay otra pregunta. Estos personajes que están acá, los personajes y los jovencitos que tienen problemas con el sistema penal, pues tampoco votaron y tampoco se dieron cuenta del asunto, es decir, la voz de ellos tampoco existe. ¿Cómo son ellos? En unas actividades de recolección de información no estructurada, conversar con ellos es fascinante, ¿sí? Porque uno se encuentra con unas historias increíbles, uno se encuentra con que son personas realmente muy interesantes, pero ellos manifiestan dentro de su conducta sobre todo la concreción. Ellos responden, por ejemplo, a preguntas, ¿y vos con qué soñás? Con el futuro, los sueños son... Yo hablaba con uno de los pelados y le decía yo, ¿cuál es tu mayor sueño? Y se queda mirando el horizonte, como saliendo del planeta y dice, una motico. Y yo, ¿una moto? ¿Pero qué otra cosa? ¿No quieres algo más, como algo más grande? Me dice, una moto más grande. Pero no, mentira, no me dijo así. Pero sí me dio a entender una moto con más cilindraje. Entonces yo dije, claro, lo que quiere es una moto más grande. Pero entonces, ¿eso por qué ocurre? Eso no ocurre porque sea una mala persona. Eso no ocurre simplemente porque él decidió ser así. Es porque en los contextos en los que estábamos hablando hace un momento, pues la información y los datos que le han llegado, pues seguramente no han sido los correctos. Los que nosotros como sociedad consideramos que son los que lo pueden llevar a él a una civilidad o a la civilidad correcta. Pónganle pues cuidado, el 42.0%, 12.5 millones de jóvenes, de esos 12.5 millones, el 1.6 están desocupados. Eso es mucha gente desocupada. Ojo, desocupado, entre otras cosas quiere decir que no está estudiando, que tampoco está trabajando, que probablemente tiene un oficio. Pero ese oficio es temporal, eso no es un oficio, algo. No podemos decir que lo que debe hacer entonces es estudiar, porque estudiar es costoso. O a veces le digo, pues monte su propia empresa, póngase a emprender, porque se puede emprender sin dinero, pero también hay que emprender con ideas y hay que tener unas mecánicas, y ellos no han tenido nada de eso durante ese tiempo. El 3.2 millones están en los estratos 1, 2 y no trabajan y no tienen acceso a la tecnología. La tecnología más grande a la que acceden son celulares. Y un celular como tecnología no le permite a una persona estudiar ni acceder a información y datos correctos del todo. ¿Por qué? Porque uno tiene la percepción que el comercio global parece que las tablets, los celulares y toda la tecnología a nosotros los latinos nos las venden como entretenimiento, no como herramientas de trabajo. Entonces uno es feliz comprando celulares muy costosos, pero para jugar o para redes sociales y ese tipo de cosas. ¿El reto cuál es? Me encontré esta frase en una película y me encantó. ¿Por qué me encantó la frase? Cuando uno dentro del panorama que les estaba presentando habla con los jóvenes, ellos de alguna manera le echan la culpa al Estado, al gobierno. Cuando uno habla con la familia le echa la culpa al pelado, al Estado y a veces a las instituciones educativas.
Las instituciones educativas a veces se preguntan, bueno, ¿y qué pasa en la casa? Sí, el gobierno permanentemente hace planes y también se pregunta por qué no acceden a esos planes. Entonces, pareciera que esa es la situación. Cuando nadie es responsable, todos somos responsables. Voy a hablar en adelante de algo que es muy ya conocido por ustedes, pero la idea que les vengo a presentar tiene que ver con un pequeño cambio. Y voy a hablarles de las alianzas público-privadas, porque he tenido oportunidad dentro de este trabajo, que lo hemos realizado, desde la Oficina de Proyección Social de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, en una alianza público-privada con el ICBF, a partir del SERPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal, en una idea fantástica que ellos tuvieron, nos llamaron y nos dijeron, mire, ¿por qué no hacemos una alianza público-privada para que hagamos un proyecto más desafiante para estos pelados, para que no reincidan? Y soy testigo del esfuerzo que hace el gobierno, de los planes que hay, los proyectos que hay, las instituciones públicas y privadas que están detrás de ellos. Es decir, no está perdido. Y mi propuesta no es venir a decir aquí que todo está perdido, de hecho que se está trabajando y se está trabajando bien. Pero la invitación es a que a las alianzas público-privadas le agreguemos la parte social, que es la parte que alimenta a estos jóvenes de esa información social que necesitan, de esa información, si quieren, llámenla amorosa, porque es que solamente en los primeros años de edad es que somos unas esponjas y todo lo que recibamos es lo que de alguna manera va a marcar nuestro futuro. Recuerden la frase que hay que educar al niño para no castigar al adulto. Esa frase tiene que ver con eso, ¿vale? Porque es que estos jóvenes infractores realmente son una oportunidad. ¿De qué? De formar a los ciudadanos del futuro. Ahora bien, nosotros el modelo por ahora lo hemos establecido en 5 pasos muy esenciales. El primero tiene que ver con las alianzas público-privadas y lo hemos llamado REVIVE, Red de Bienestar del Valle. Resulta que estas empresas, las instituciones educativas, el Estado y la misma sociedad son unos actores que tienen un influjo y el influjo económico y cultural y social que se necesita. Al principio de la conferencia también mencionaba que resocializar a un joven es costoso, muy costoso, ¿sí? Porque hay que encargarse de él. No es como dar una moneda en la calle, porque uno va manejando, limpian el vidrio, uno le da 500 pesos y chao, la hora del día. Pero los 500 pesos de mañana, por eso es que tenemos que también hacer un esfuerzo para cambiar el asistencialismo por unos programas que nos permitan caracterizar a las personas que estamos ayudando, identificar sus necesidades, pero también cuál es la oportunidad que hay con ellos. Desde aquí, como paso número 1, creemos que las alianzas público-privadas solamente pueden funcionar si incorporamos el aspecto social y si no vemos a estos jóvenes como una estadística en masa, sino como un caso individual. Es absolutamente necesario y no es imposible, porque ya se está haciendo. Lo único que necesitamos hacer desde esta propuesta es incorporar a la familia y a sus amigos. Porque el problema es que cuando este joven sale de pagar su condena, no tiene nada, no sabe nada, no se acuerda de nada y vuelve y reincide en los delitos en los que estaba al principio. La segunda etapa es caracterizar al joven y caracterizar a su familia, identificar en ellos unas habilidades, unos intereses ocultos y unas competencias que ellos puedan hacer, unas competencias que ellos puedan desarrollar. Porque ese es su mundo. Porque lo que estaba diciendo al principio tiene que ver es con eso, con que todos somos un mundo, pero ellos en relación con el mundo lo que hacen es imponer su mundo ante las demás personas. El tercer punto tiene que ver con identificarlos y entenderlos como personas con aprendizaje diverso. Personas con aprendizaje diverso significa que ellos no aprenden como aprendemos todas las personas. No los podemos sentar en un aula a que aprendan emprendimiento, ni economía, ninguna de ese tipo de cosas. Hay que fijarse, hay que llevarlos a ellos a explorar, a expresar y a crear. Porque recuerden que nosotros aprendemos más en un 85% cuando hacemos, interpretamos y cuando preferimos, es decir, cuando nuestros deseos los ponemos sobre la mesa. Y también aprendemos más en un 95% de cualquier cosa que nosotros estudiemos cuando nosotros la explicamos, la resumimos o se la argumentamos a alguien más, porque eso es un esfuerzo mental. La dinámica es que desde aquí nosotros vamos a algo que llamamos la espiral didáctica, y es que llevamos al joven a partir del ser, el saber y el hacer hasta el emprender, pero no el emprender como una empresa, sino el emprender como una vida. Se involucra a su familia y esto tiene que ser desde la narrativa.
no puede ser desde la clase magistral, no puede ser desde las didácticas clásicas. Actualmente ya se está haciendo y ellos están aprendiendo unos oficios, pero esos oficios no son todo lo que ellos necesitan, porque también cuando salgan van a necesitar el dinero para montar la empresa, pero también van a necesitar el acompañamiento. Y la única manera de lograr eso es desde las dimensiones del discurso, porque estos pelados son más discursivos, que esto los frustra menos que una clase magistral. Y finalmente, nosotros tenemos que trabajar con ellos en las aulas taller, entre los jóvenes y sus familias. Las instituciones académicas nos encargamos de mantener a las familias y es llevar al joven por un lado, informándole que su familia también se está capacitando en pro de él. Básicamente lo que queremos al final es crear unidades familiares productivas donde ellos producen y la familia lo comercializa. Cuando él salga va a tener un producto, va a tener también un ahorro y va a tener una vida. Finalmente, esta propuesta tiene que ver con enseñarle a estos jóvenes a que entiendan que las demás personas somos un mundo y debemos entrar ahí para encontrar cuáles son las contradicciones y dejar huella de aquello en lo que nos podemos encontrar y caminar por el valle de la innovación. Muchas gracias.